Presentamos Geopolítica en RCR. Muy buenas noches, amigos. Buenos días o buenas tardes, de acuerdo a vuestros usos horarios. Vuestro uso horario en singular. Esta noche, acá en Lima, recibimos la visita de Jaime López de Mesa, colombiano, profesor hace muchos años en la Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad de la Universidad Militar Nueva Granada. Actualmente es director, además de un podcast independiente, Nexus Geopolítico. Y con él prácticamente empezamos el cuarto año consecutivo de este programa. Bienvenido, Jaime. Contigo vamos a reflexionar a partir del hecho inmediato de este intento de magnicidio en Colombia y luego iremos explorando otras cosas para, a diferencia de otros programas, ir de lo particular a lo general, de tal manera que tengamos una mejor visión contextualizada de tu país, Colombia, que es poco conocida por los peruanos. No tenemos mucho conocimiento, hay pocos libros producidos y yo creo que este enlace entre Red de Comunicación Regional y el podcast que tú tienes u otros que puedan ofrecerse desde Colombia debe contribuir a una mejor interacción e intercambio de información sobre nosotros. Sin más trámite, empecemos el programa con tu reflexión informada sobre el acontecimiento principal, sin duda, de estos días en Colombia, el intento de magnicidio que, a mi modo de entender, no solamente, como lo han dicho los periódicos, tiene sus antecedentes en el siglo XX, sino que van hasta el inicio de la República. Sí, señor. Adelante, por favor. Sí. Manuel, buenas noches. En primer lugar, muchas gracias por invitarme a tu programa. Bueno, te decía que primero que todo, buenas noches y muchas gracias por invitarme a tu programa. Además, a felicitarte, tengo la oportunidad de empezar el cuarto año contigo, 4 años manteniendo un programa como el que tienes, es un gran logro. Sí, evidentemente, como lo señalas, el tema central en Colombia en este momento es, sin lugar a dudas, el intento de asesinato del senador y precandidato a la presidencia en Colombia, Miguel Uribe Turbay. Y también, como señalabas, es una marca que tenemos hace mucho tiempo en Colombia. De hecho, ya en los albores de la República, recuerda que hubo un intento de asesinato a Antonio Nariño, a Simón Bolívar. Bueno, a lo largo del siglo XIX hubo diversos crímenes de orden político y en el siglo XX pues ha sido una marca que nos ha seguido. Quizás la más fuerte fue pues el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en el año 49, que dio inicio a lo que se llama la época de la violencia en Colombia, sobre la que hablaremos más adelante. Y bueno, después viene la era terrible del narcotráfico en los 80 y principios de los 90, con asesinatos a líderes políticos como a Rodrigo Lara Bonilla, cuyo hijo hoy es el alcalde de Bogotá. Asesinato a candidatos a la presidencia, como Bernardo Jaramillo, como Carlos Pizarro León Gómez, en fin. Y una serie de crímenes después con los paramilitares en un proceso de persecución a líderes y lideresas sociales en Colombia, a líderes políticos que no van con el establecimiento, muchas veces ni siquiera propiamente de izquierda, pero era suficiente con que no fueran críticos al establecimiento. Y eso nos ha llevado a una situación como la actual, en la cual parece que se repiten esos patrones. No siempre los crímenes son hechos contra personas de la propia izquierda, sino contra personas cuya muerte puede desestabilizar el sistema
político y generar incluso la posibilidad de un golpe de Estado. Mi opinión, eso es lo que ha acabado de ocurrir con el intento de asesinato de Miguel Uribe Turbay, que digamos de paso, lamentablemente, aunque venían algunas buenas noticias de parte médico, hoy hubo una muy mala noticia y presentó sangrado intracraneal, lo que forzó a una cirugía urgente y su estado es mucho más grave todavía si cabe en lo posible. En Colombia ha habido una enorme movilización de todas las partes para orar y enviar energía positiva a favor del senador Turbay, Uribe Turbay, y que se recupere. Las noticias, pues como digo, no fueron muy alentadoras hoy. Un punto que quiero destacar de aquí en adelante es que pues todo lo que diga es a mi nombre personal, ¿no? Ah, Quería pues claro, señalar eso. y con toda No la implica libertad. para nada a la institución para la que trabajo, ¿no, Manuel? A ninguna institución. Este es un programa, vale la pena decirlo, en que se ofrece una tribuna para que el invitado diga lo que piensa, sin que el anfitrión lo acribille ni lo moleste ni nada por el estilo, aun cuando coincida exultantemente o discrepe absolutamente. Es el más absoluto respeto a la libertad de cátedra, cosa a la que no estamos acostumbrados porque vivimos una manipulación permanente, lo que yo llamo, eso será motivo de otra cosa, una mega manipulación mundial y también local. Adelante, por favor. Igual sufrimos de eso por acá, como dices bien, es mundial, sí, señor. Eh, bueno, el resultado de las primeras investigaciones, bueno, hay que decir lo siguiente, una vez perpetrado el crimen, la derecha, que como voy a mencionar en varias ocasiones, en Colombia se ha radicalizado aún más si cabe, porque siempre ha sido una derecha muy radical, unas élites que gobiernan, que cada vez son más radicales y que han negado siempre la posibilidad de un verdadero diálogo para llegar a acuerdos de cambio estructural en el país que realmente permitan cambiar el estado de cosas y poder lograr una cierta estabilidad estructural del Estado. Por ejemplo, se han negado continuamente a una reforma agraria que es una de las raíces de esa violencia que nos persigue desde hace más de 80 años, si contamos desde la época de la violencia en los años 30 y 40, cuando se inició el proceso que terminó con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán y que dio inicio a una nueva época que llamamos la violencia con mayúscula en nuestro país. Bien, el crimen generó una serie de hipótesis, pero la derecha salió inmediatamente en forma muy irresponsable, hay que decirlo, particularmente algunos precandidatos del ala de más de derecha de ese país, que es el uribismo, salieron a acusar directamente al presidente Petro, que era el que había ordenado dicho asesinato, por supuesto sin ninguna prueba. Hay que decir que están acostumbrados a acusar al presidente y a líderes desde hace muchos años, en este caso al presidente Petro, pero a muchos líderes políticos y sociales y ambientalistas los han acusado siempre sin ninguna prueba y los marcan, ¿no? Queda un estigma sobre estas personas. Permíteme Pues ha una, ocurrido con el presidente. Permíteme una pequeña Señor. interrupción antes que se nos vaya el tema, porque estamos todavía en oportunidad de decirlo. Expresaste en un momento una frase donde decías que la hipótesis o la suposición de un posible golpe con este asunto, relacionado a un posible golpe de Estado con el asunto del intento de homicidio. Explícanos eso un poquito y retoma lo que nos estabas diciendo para no perder el momento. Sí. Sí, ha sido incluso un patrón que han seguido muchas de las intervenciones de Estados Unidos en el mundo, en particular en América Latina. Asesinar líderes políticos, incluso de la misma línea del presidente en ejercicio o de otra línea ideológica diferente, pero que puedan tener tal potencial de desestabilización que permita generar un ambiente hacia un golpe de Estado.
En Colombia se viene viviendo un ambiente en ese sentido desde hace más de un año. Han habido varios momentos en que el propio presidente ha denunciado que hay un golpe en marcha. Eh, Eso ha ayudado a diluir los golpes que estaban en marcha en ese momento, pero no, la derecha no ha desistido de eso. Más aún, desde antes de su posesión ya estaban mirando cómo bombardear el gobierno actual y los indicios señalaban que se buscaba una desestabilización, porque además hay que decir esto, en los mismos días del crimen se cometieron más de 24 atentados con carros, bomba y esto en diferentes localidades del Valle del Cauca y del Cauca, dos departamentos de Colombia en el sur occidente del país. Departamentos por demás que tienen unas características agrarias muy particulares. El Cauca siempre ha sido un territorio de disputas territoriales porque allí se congregan muchos campesinos y comunidades indígenas y el gran capital, el gran hacendado, ha luchado por quitarles tierras, lo cual lo han logrado hasta cierto punto. Entonces, sí se ha hablado insistentemente de un intento de golpe de Estado en el país y han surgido ciertos elementos que, digamos, si no son una evidencia contundente, sí dan a pensar que esto puede ser así. Por ejemplo, se denunció por parte de diferentes investigadores, periodistas y el propio gobierno que una de las candidatas, bueno, varios de políticos de derecha y alguna de los candidatos, de los precandidatos del uribismo, sobre todo la señora Vicky Dávila, que es una recalcitrante enemiga del gobierno de Petro, hasta tal punto que hay quienes piensan que tiene un problema psicológico con respecto a Petro. Ella se reunió no hace mucho, hace un par de semanas, con Marco Rubio en Estados Unidos, en una reunión que se esperaba fuera secreta, pero que salió a la luz por diversos medios investigativos. Y ya sabemos que el señor Marco Rubio de golpes de Estado sabe bastante. Entonces sí ha habido un rumor fuerte, hay muchas vertientes que creen en eso, por supuesto la derecha responde diciendo que el presidente Petro está paranoico con un posible golpe de Estado, etcétera, porque pues la sola denuncia y mostrando algunas evidencias pues desbarata dichos planes. Más aún, a principios de este año el presidente denunció que se habían comprado unos misiles para bombardear el helicóptero o el avión donde viajaba el presidente Petro y matarlo. En ese momento se negó todo, pero aparecieron en estos días dos casquetes de dos misiles en un lote más o menos cercano a la presidencia, abandonados en un lote. La señora de ahí, que es uribista y antipretista a morir, salió a decir que ella consideraba que eso era basura, que eso estaba hacía rato, pero cuando tú ves los misiles uno no puede decir que eso alguien lo puede considerar basura. Entonces parece, y recalco eso, parece que hay ciertas evidencias sobre la posibilidad de que realmente este crimen apuntara a generar una desestabilización social de tal magnitud que abriera el espacio a un golpe de Estado. ¿Qué fue lo que pasó? A diferencia de lo que esperaban quienes perpetraron el crimen, la población se contuvo. No hubo un estallido al estilo del 9 de abril cuando el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Yo personalmente vi una reacción incluso de la propia izquierda muy moderada. Hay que decir que el presidente Petro se ha contenido mucho, ha tratado de manejar. De hecho, la Procuradora General me llamó la atención sobre el lenguaje que se estaba usando a todas las partes y el presidente Petro dijo que aceptaba el llamado de atención y que iba a moderar aún más su lenguaje. Hubo unas manifestaciones muy fuertes. El día siguiente, es decir, el domingo hizo 8 días, ayer hizo 8 días, que fue el día siguiente al atentado, estaba preparado un gran concierto por la esperanza. La derecha pidió que era un concierto organizado por el gobierno nacional, con una gran inversión y con una cantidad de de artistas muy importantes. Y le pidieron al gobierno que cancelara ese concierto. El presidente se negó
y por el contrario, el concierto se transformó en un momento de conglomeración de una gran parte de la sociedad, sobre todo de jóvenes, que emitieron un mensaje por la salud del senador Turbay y un mensaje contra los violentos. Entonces se volteó la torta. En ese sentido hay que decir que el presidente Petro es un muy buen comunicador y es muy hábil en estas cosas, pero queda latente una perspectiva en ese sentido. Ahora bien, se manejaron diversas hipótesis en un principio, como ocurre con todo crimen y mucho más cuando se trata de un crimen de este tipo, un intento de asesinato a un precandidato, que hay que decir algo. Él es nieto de un expresidente de Colombia, ¿no? De Julio César Turbay Ayala, que entre otras cosas en el año 78 emitió lo que en su momento se llamó el Estatuto de Seguridad, que fue un documento, un decreto en el marco del estado de sitio que daba rienda suelta a la represión por parte del ejército a todo aquel que se considerara sospechoso de ser o bien guerrillero o bien delincuente que era peligroso para el Estado. Él es entonces hijo de una élite que haya gobernado en el país, ¿sí? Y eso da una connotación aún mayor al intento de asesinato. Se fraguaron entonces diversas hipótesis, que había sido el presidente de la República, que había sido la guerrilla, incluso se señaló que habían sido los propios ultraderechistas del país, intentaron matar a uno de los socios para generar todo un complot. Lo cierto es que el presidente convocó a todas las autoridades, se organizó un grupo con el liderazgo de la Fiscalía General de la Nación, un equipo de investigadores que han demostrado una alta eficiencia, lo cual es un poco sorprendente para el caso colombiano. Y se ha ido esclareciendo muchísimo, ya van varios detenidos. El muchacho que lo mató, yo me niego, la gente dice que es un niño, pero en realidad no es un niño, sino un menor de edad. Y por la ley colombiana se le tiene que dar un trato especial como menor de edad, no se le puede juzgar como adulto. De hecho, por el momento se le está tratando como un testigo del crimen, aunque hay evidencias contundentes. De hecho, se ve la cara, se le ve a él cuando le dispara al senador Turbay. Sí, eso ha salido en el mundo. Redondea este tema para que podamos pasar a los otros temas de contexto de fondo, porque la otra cara de la medalla de lo que tú estás señalando es la versión más difundida por muchos medios de sectores conservadores o de derecha o de centro derecha, como se quiera decir, respecto al proceso colombiano y a la relación del presidente Petro con el régimen de Venezuela y con antiguos grupos que todavía se les sigue llamando guerrilleros cuando se les quitó la categoría de terroristas para poder negociar con ellos la paz, porque ningún Estado negocia con terroristas, sino puede negociar con guerrilleros. Claro. Entonces, contextúanos un poquito rápidamente para ir a los otros temas de fondo. Ok, listo, sí. Bueno, en síntesis, lo que se ha encontrado es que detrás de esto, que es un verdadero complot, hay toda una organización detrás de ella vinculada a la mafia narcotraficante, que incluso tiene relaciones con Ecuador. Está comprobado. Ya hay diversos detenidos. Una mujer que llevó en un carro al atacante, al criminal, a la zona donde iba a ser el atentado. Todo eso quedó en cámaras, la identificaron, incluso la detuvieron al sur del país, en una ciudad que se llama Florencia, que además ya se había cambiado el tono del cabello, claramente tratando de huir de la policía, y que iba hacia el Ecuador. Se hablan de un señor llamado alias El Costeño, que tuvo vínculos y ha tenido ya condenas por porte de arma y crímenes de estos, y que ha estado vinculado a los temas del asesinato del candidato Villavicencio en Ecuador el año pasado. Un poco esa es la situación en la que nos encontramos ahora. Se debe cerrar este tema diciendo que, en mi opinión, las autoridades han obrado con mucha eficacia, un poco
para sorpresa de nosotros aquí en Colombia, que hay muchos otros crímenes como el de Álvaro Gómez Hurtado en el año 95, sigue impune. Nunca se supo quién fue ni nada, ¿no? Entonces ha sido un poco sorprendente. Ese sería el cierre para este primer punto que nos permite contextualizar desde lo particular a lo general todo. Excelente, Entonces podría uno avanti. decir que esta es un síntoma de la violencia que nos viene trayendo históricamente una situación muy crítica. El, Hay una creciente radicalización, pero no solo de la derecha, ¿verdad? Sino hay una radicalización también de otros grupos, tanto de aquellos que se mantienen con un pie principalmente en el área de los negocios ilícitos, no solo transnacionales, sino transestatales, que llegan a negociar en el Putumayo, pasan al Perú, también en la zona de Ecuador, y pasan hasta Iquitos, capital del departamento de Loreto, principal departamento hasta hoy, no sé si será siempre porque hay siempre evoluciones, de la Amazonía peruana, donde hay sicarios y donde está documentada la participación de elementos armados, no del ejército, sino de estos irregulares que genéricamente se les llama guerrilleros, pero algunos son simplemente terroristas que no son guerrilleros, sino que son terroristas. Y hay dos tipos de terrorismo: terrorismo subversivo y terrorismo no subversivo, como sabes muy bien en la doctrina militar al respecto y la doctrina del CICR internacional. Entonces, explícanos un poco el contexto de esta polarización y de estas radicalizaciones, en particular la de la derecha, que es la que tú querías presentarnos. Sí, sí, bueno, tienes razón, pero hay que matizar lo siguiente. Si mantenemos que estos grupos armados que habíamos llamado guerrilleros son guerrilleros, entonces podríamos decir que se mantiene una izquierda radical. Yo tengo mis resistencias a llamarlos guerrilleros y comparto mucho tu opinión, porque han perdido mucho de su perfil, de su filosofía como guerrilleros, y más bien manda hoy la plata del narcotráfico que genera unas fortunas inmensas, ¿no? Eso estaría, por supuesto, para la discusión, pero un poco en mi percepción. Ahora bien, sacando estos grupos, sobre todo las disidencias de las FARC, que son un grupo que no aceptó el proceso de paz con las FARC, cuyo líder principal es alias Mordisco, un personaje muy peligroso para la sociedad que ha generado muchísimo dolor a este país. Pues si sacamos esos grupos, lo que hemos visto es realmente una radicalización de la derecha, buscando una extrema polarización de la población para generar un ambiente de ingobernabilidad y de inestabilidad e inseguridad en la gente. No es sino que tú leas cualquier periódico del establecimiento, el diario El Tiempo, El Espectador, ni hablar de la revista Semana, que es de lo peor que hay, o cualquier canal de los medios tradicionales como RCN o Caracol, y verás cómo hay un lenguaje continuo incendiario. Yo comentaba con algunos amigos en otro evento que esto me recuerda los tiempos previos al asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. A finales de los años 20 del siglo pasado, casi un siglo, tuvimos a un monseñor, el obispo de Santa Rosa de Osos, Monseñor Miguel Ángel Builes, que desde el púlpito emitía unos discursos súper incendiarios que fueron dañando y generando el ambiente. Un personaje que además por su posición era muy influyente en un país muy católico, ¿sí? Y en una arquidiócesis como la de Santa Rosa de Osos, que desde la colonia fue una arquidiócesis de mucho poder y de mucha influencia en el país. Entonces, un poco ve uno otra vez esa radicalización del discurso y en efecto hay muchas personas, lamentablemente en nuestro país el nivel de formación política es muy bajo en la gran mayoría de la población, muchas personas
digieren ese discurso y lo aceptan sin ninguna visión crítica mínima. Y ese es el gran peligro de estos discursos. Entonces hay una radicalización discursiva. Hay, sin embargo, por ejemplo, un investigador muy importante que además fue guerrillero, León Valencia. Él señala que hemos progresado porque pues antes discutíamos a bala y ahora estamos discutiendo con, y perdóname la grosería, con hijueputazos. Yo pienso que eso es relativo porque, como menciono, el ambiente previo al asesinato de Jorge Eliezer Gaitán fue muy enturbiado por discursos como los que estamos viendo hoy en día, muy radicales. ¿Por qué pienso yo que se ha radicalizado y se ha polarizado tanto el país? Porque la derecha en nuestro país nunca ha querido ceder ningún espacio mínimo de gobierno ni de políticas públicas. Y con el gobierno de Petro se sorprendieron haber perdido por primera vez la presidencia de la República. Que hay que decir una cosa, si bien gobernar un país implica el poder, no es todo el poder. Y la derecha mantiene muchas instancias de poder bajo su mando. Para empezar, el gran capital es dominado por la gente de la derecha y de derecha, pues, ¿no? Y dominan muchos espacios económicos, dominan todos los medios masivos de comunicación, en fin. Entonces, llegar al gobierno es un gobierno que, para ser franco, en mi opinión, yo no considero que el gobierno de Petro sea realmente de izquierda. Yo creo, y además él lo dijo en algún discurso alguna vez, él es un presidente liberal en el pleno sentido de la idea, liberal. No propiamente un socialista o un comunista, por mucho que el expresidente Álvaro Uribe haya acuñado la expresión petrochavismo para estigmatizarlo. Pero el presidente Petro, lejos de ir contra la propiedad privada, ha fortalecido el Estado de Derecho, ha fortalecido la pequeña y mediana empresa, por ejemplo, ¿sí? Ha fortalecido la economía que la encontró muy mal, ha bajado la inflación, ha subido el nivel de empleo, el desempleo ha caído, el turismo en Colombia ha llegado a cifras récord nunca vistas en Colombia, ha logrado una serie de acuerdos novedosos que han puesto en riesgo esa estabilidad económica que gozaron las élites durante décadas y sobre todo desde el gobierno de César Gaviria cuando se introdujo el modelo, bueno, el proyecto neoliberal, porque a mí no me gusta denominarlo modelo, si seguimos a Max Weber, es el arquetipo a seguir, a copiar, y yo pienso que el neoliberalismo es un proyecto, no solo económico, sino de sociedad, que pues no creo que sea muy bueno copiarlo. El caso es que desde el presidente Gaviria se introdujo toda la estructura económica del neoliberalismo y Petro ha venido a desmontarla en algunos de sus aspectos centrales. Sumado pues a la pérdida del poder central a través de la presidencia de la República y todas sus instituciones conexas, está el tema de que Petro le está desmontando estructuras neoliberales con las cuales se han enriquecido. Para que te des cuenta con una anécdota, a qué punto se llegó en Colombia. A ver. Con unas reformas laborales se negaron las horas nocturnas en Colombia para no pagarlas. Y según la ley que fue vigente hasta no hace mucho, la noche en Colombia empezaba a las 10 de la noche, cuando aquí oscurece a las 5:45, 6 de la tarde oscurecido. Entonces, solo por la mezquindad de no pagar unas horas nocturnas a gran parte de la población, por ejemplo, a los vigilantes, por ejemplo, a los vendedores que trabajan en comercios hasta altas horas de la noche. En fin, a muchísima gente que trabaja, a los conductores de transporte público, bueno. Entonces, la derecha en Colombia ha sido muy mezquina y eso también ha generado una polarización creciente en el país. Entonces, en mi opinión, hay unas raíces muy profundas de la polarización actual en el país que están articuladas con los procesos históricos y con el modelo económico vigente. Un modelo totalmente inequitativo. Por decirte algo, Colombia ha sido
uno de los países más inequitativos del mundo. En este momento perdimos el segundo puesto de los más inequitativos de América Latina, pero estamos ahí peleándolo y somos el tercero. El coeficiente de Gini, que para recordarle a nuestros seguidores que el coeficiente de Gini es un número que va de 0 a 1 y que indica la concentración del ingreso. Entre más cercano a 1, más concentración, y entre más cercano a 0, menor concentración, y es una sociedad más equitativa. El coeficiente de Gini en Colombia actualmente ronda el 0,54, 0,55. Andamos Es compitiendo. muy inequitativo. Andamos, Señora, señor, andamos compitiendo con el Perú. qué lástima competir en esos términos, Manuel. Sí, y recuerda que en términos analíticos, un coeficiente de Gini superior al 0,3 ya se considera muy injusto. Y estamos hablando de 0,54, 0,55. Es una inequidad tremenda y eso es caldo de cultivo para la violencia. Agrégale este elemento, el coeficiente de Gini de la tenencia de la tierra, la concentración de la tierra, es de 0,80. Imagínate el despojo de tierras que ha habido. Unas pocas familias, unos pocos clanes políticos, como lo llama algún analista, concentran una gran cantidad de la tierra en Colombia. Y por eso Colombia no ha logrado solucionar. Y el hecho de que el tema del agrario sea central a la problemática explica por qué muchas de las guerrillas como las FARC, como el ELN, son de origen campesino. Son de origen campesino. La excepción más notable fue el M-19, que Fue fue otra una cosa. guerrilla que surgió de carácter urbano, no campesino, conformada más por intelectuales, conformados, que vinieron a protestar por el robo a las elecciones a la presidencia a el general Rojas Pinilla, que había sido dictador, la única dictadura que tuvimos en los años 50, después de que estalló la violencia debido al crimen de Jorge Eliezer Gaitán. Las propias élites lo pusieron en el poder. Después lo sacaron y él logró sobrevivir políticamente, creó un movimiento político llamado la Alianza Nacional Popular ANAPO, y en las elecciones de 1970, eh, como se demostró después, ampliamente, se evidenció, le robaron las elecciones. Y ahí da origen a la guerrilla del M-19, que fue, como digo, una guerrilla urbana, y que no fue una guerrilla de izquierda, fue una guerrilla que digamos, en conforme con los robos electorales, surgió. De hecho, M-19 es del 19, el movimiento 19 de abril, porque fue el 19 de abril de 1970 cuando se efectuaron esas elecciones que fraudulentamente se le otorgó el triunfo al candidato Misael Pastrana Borrero, un candidato muy conservador, que entre otras cosas, 2 años después de estar en el gobierno, en el 72, hizo lo que se llamó el Acuerdo de Chicoral, que tumbó la única reforma agraria que se quiso hacer después de los años 50 seria en Colombia, una reforma agraria que se había iniciado en 1961, El que CIRA, con el posteriormente el CIRA, presidente... con el Señor, con el Comité Interamericano de Reforma Agraria, que era de la OEA. Me acuerdo sí, señor, perfectamente de eso. sí, señor, Y y con apoyo de la Alianza para el Progreso. así es. Y es más, en esa época, el sacerdote Camilo Torres Restrepo trabajaba como profesor universitario y como conferencista precisamente del Comité Interamericano de la Reforma Agraria. Él nos dio unas conferencias en Lima y me acuerdo claramente que describía lo que tú estás diciendo. Poco después, él se convenció de que no cabía otra cosa que agarrar las armas y fue uno de los curas de esa época, de los años 60, que se pasaron al otro bando. Él estaba todavía como cura institucional, digamos, ¿no? No pertenecía a una orden, sino al obispo correspondiente, que no me acuerdo quién era la época del cardenal Concha, no me olvido de eso, que era Concha Córdoba. que era un poco parecido a aquel que tú mencionaste del siglo XIX. Y entonces fue cofundador del Ejército de Liberación Nacional. Pasado el tiempo, la percepción que tenemos aquí en el Perú es que hoy día eso que fue en sus orígenes
el Ejército de Liberación Nacional hoy día es otra cosa y que está mucho más directamente entroncado con las organizaciones criminales como la del narcotráfico y me parece que hay otras más ahí, tráfico de armas, sí, tráfico de personas, extorsión, y si en cuanto se desplacen hacia zonas de Ecuador y del Perú van a entrar al negocio del oro que da más rentabilidad que el narcotráfico. Permíteme cerrar este paréntesis para señalar que hay antecedentes que van en la línea de lo que tú has dicho, pero no solo en la polarización de la derecha, sino también la polarización de las izquierdas. Adelante, por favor. Sí, estoy enteramente de acuerdo contigo. Y hay que decir algo, el narcotráfico junto con las guerrillas en Colombia tienen una minería legal muy extendida que ha dañado terriblemente el medio ambiente. Uno de los grandes errores del ELN es que ellos utilizaron atentados contra los oleoductos para presionar al gobierno nacional para obtener ciertas prebendas. Y pues el daño ambiental, eso fue tremendo, hasta que logró estigmatizar a la misma sociedad y dejaron de hacer eso ya hace varios años, pero fue una de las modalidades terribles que hizo el ELN. Y bueno, todas las guerrillas han tenido sus problemas muy graves. Sí, entonces, eso... para redondear, hemos tenido una situación muy crítica en este sentido. Y pues hemos llegado a un punto en el que podemos mencionar cómo ciertas inequidades, ciertas circunstancias que han conducido las élites al país a una situación muy crítica, alimentan este proceso de polarización y de violencia, ¿sí? Por ejemplo, te quiero señalar algo que usualmente no se tiene mucho en cuenta y que es muy importante en mi opinión, la crisis estructural de la justicia en Colombia. Prácticamente desde que nace la República, la justicia nace en crisis. De hecho, yo en un capítulo que escribí para un libro, fruto de unas investigaciones, escribía que la palabra crisis, que es tomada de la medicina, implica una situación temporal en la cual un sistema no puede dar cuenta de los problemas que enfrenta y requiere de una intervención externa. Si esa intervención externa no llega o llega mal, el sistema puede morir. Pues la verdad es que cuando uno habla de una crisis que dura décadas o quizás siglos, pues realmente hablar de usar la palabra crisis es un poco como contradictorio y paradójico. Pero hemos inventado la expresión crisis estructural histórica y otras expresiones de ese tipo. Sí, es exactamente eso, sí señor. Pues esa crisis estructural histórica de la justicia tiene profundas raíces, pero fíjate hoy en día, el 53% de los negocios que entran al sistema judicial, por negocios se trata de juicios, de casos, el 53% no tiene solución en menos de 5 años. Hemos tenido un índice de impunidad superior al 90%. Entonces hay una crisis profunda de la justicia. Y mira cómo son las cosas. En los años 90 se adelantaron 3 oleadas, al menos 3, yo sostengo que hay una cuarta ya en los años 2000, de reformas a la justicia. Han habido múltiples estudios sobre el tema. Y se habla de que tal reforma, tal aquella. En verdad, esas reformas, en particular la primera gran reforma que se inicia con la Constitución del 91, es una reforma y que va de la mano enseguida con muchas nuevas leyes, ¿no? La reforma laboral, la ley 100 de 1993, bueno, la ley 50 del 90, que es la reforma laboral, la de la salud, la ley 100, en fin, muchas reformas, pero múltiples reformas. Reducción del Estado, reducción del déficit fiscal, todo el paquete neoliberal que está muy bien sintetizado en los 10 mandatos del Consenso de Washington. Pues en ese orden de ideas, digamos, entramos en una etapa de la violencia diferente a partir de los 90 y hay unas reformas a la justicia. Algunas tienen unas normas que son muy democráticas, pero fruto de luchas de trabajadores, de sindicatos, de campesinos, de movimientos sociales. Pero el grueso de la reforma se orientó específicamente para apuntalar al modelo que se estaba imponiendo, el proyecto neoliberal.
Y cuando tú haces una revisión exhaustiva, en mi tesis doctoral, encuentras que realmente las reformas a la justicia fue al servicio de la consolidación en términos normativos del modelo neoliberal. Entonces uno encuentra que uno de los clamores más grandes que tenía el país, que fue uno de los elementos que condujo al país a la Asamblea Nacional Constituyente que se realizó entre el 90 y el 91 y de la cual surgió una nueva constitución, pues se frustra porque se hacen estas reformas centradas en uno de los aspectos de la Constitución, pero no en el más rico de esa Constitución. Y son reformas auspiciadas por el Banco Mundial y la USAID. El Banco Mundial, además, hay que decir que en los 90 hasta mediados de los 2000 propició y financió reformas a la justicia en todos los 5 continentes, y eso se puede demostrar. Así es. Entonces, tenemos una situación de que una de las crisis más graves que enfrentaba el país no tuvo realmente una solución de fondo. Eso ayuda a incitar a esta polarización porque la gente no cree en las instituciones del Estado. Así es, eso básica es el aparato de justicia. Eso es muy parecido a lo que está ocurriendo ahora en el Perú. Señor. Es muy parecido a lo que está ocurriendo ahora en el Perú también de larga data. En este momento, una fiscal titular ha sido repuesta por un órgano que los designa. La persona que la reemplazó no quiere dejar el puesto y eso se está viendo ahorita en la televisión con policías y todo eso. O sea, vulgarmente se diría que es un desmadre por no decir otra cosa. Y con perdón de la expresión, por supuesto, ¿verdad? No, es su expresión popular, no es que me guste porque tiene su carga machista como otras expresiones. En los minutos que nos quedan, que son 13, ¿verdad? Sí, 13 minutos que nos quedan, te pido por favor que nos des unos pantallazos de 3 instituciones importantes en Colombia. Una, la Iglesia Católica y otras iglesias cristianas. ¿Cómo juegan para la cohesión o los factores divisivos que decimos en la jerga de planeamiento estratégico o de inteligencia estratégica? Y en segundo lugar, de la Fuerza Armada, en lo que tú puedas expresarnos sin vulnerar tus deberes y derechos que respetamos. Adelante, por favor. Sí, bueno, sobre la Iglesia Católica, hay que decir lo siguiente. La Iglesia Católica se ha ido transformando. Por supuesto, hay una vertiente muy conservadora de la Iglesia, pero ya no es esa Iglesia como la del Monseñor Builes. Es una Iglesia que puede ser muy conservadora, pero guarda una prudencia, una distancia, puede ser crítica de las políticas del gobierno, por supuesto, pero uno no puede hoy en día señalar a la Iglesia Católica como un factor divisorio, realmente. Más aún, hay sectores de la Iglesia Católica muy progresistas, muy cercanos al pueblo y que entienden sus reclamos y sus necesidades. Uno podría decir eso en general de la Iglesia Católica, señalando por supuesto que hay excepciones, que hay algunos sacerdotes muy radicales, y quiero decir que hay sacerdotes muy radicales de ambos bandos. Hay algunos sacerdotes ultrapretistas, como hay algunos sacerdotes muy de derecha, y ambos han estado amenazados, para ser francos y ser justos. Así es, y vale decir, permíteme decir esto para nuestros amigos. Esto que tú acabas de expresar, esta última frase, es algo que debe subrayarse porque en el Perú hay una visión distorsionada, como si la polarización no fuera tal, sino que fuera unilateral de un grupo y no de otros. Entonces, señalado esto, que me permito subrayarlo porque hay que ver evidencias, no solamente opiniones subjetivas, te pido que continúes, por favor. Sí. Bueno, eso sobre la iglesia. Sobre otras iglesias, pues hay que decir que hay un discurso muy conservador, por ejemplo, de movimientos evangélicos. En Colombia este movimiento no ha logrado tener la fuerza que tiene, por ejemplo, en Brasil, que puso al presidente Bolsonaro en el poder, pero ha ido ganando en presencia y han logrado colocar congresistas, tienen un partido político, el partido político Mira, han logrado poner algunos congresistas, han logrado poner algunos gobernadores, algunos alcaldes, y en otros casos hacen coaliciones
para llegar al poder y han estado ahí a través de coaliciones como tal. Pero en Colombia no puede decir uno que este movimiento evangelista, que es muy conservador y antipetrista, pero uno no puede decir que sea un movimiento radical que incite a la violencia ni nada de eso, a diferencia de algunas vertientes evangelistas del Brasil que han incitado incluso al golpe de Estado a favor de Bolsonaro. Así Recuerda tú en el primer gobierno de Lula, eso es ¿cierto? una evidencia ¿Cierto? también. Y ese Sí, movimiento, acoto brevísimamente, está probablemente vinculado o podría estar vinculado más adelante con movimientos parecidos en las fronteras, en la frontera que tenemos en el Putumayo, en la provincia de Putumayo, el departamento de Loreto, vecina de Caquetá. Adelante. sí, señor, exactamente, sí. Bueno, sobre el ejército, las Fuerzas Armadas, quiero decir lo siguiente antes de emitir mi concepto. Yo trabajo con la Universidad Militar Nueva Granada, llevo 8 años como profesor, entré por concurso de méritos Bravo. y en ningún momento jamás he sido víctima de ninguna limitación ideológica en mis cátedras, en mi bibliografía, en los temas que trato, en mis posiciones personales. Hay que decir eso, ¿sí? Eh, sobre las Fuerzas Armadas, bueno, un elemento que yo quiero mencionar y que se me iba quedando en el tintero, pues es Adelante. obviamente el narcotráfico que ha permeado todas las instituciones del país. El narcotráfico ha sido el cáncer más grave que está sufriendo Colombia. Muy difícil de erradicar porque genera una enorme corrupción. Tú sabes los volúmenes impresionantes de riqueza que manejan de dinero y ha permeado todas las instancias del país, entre ellas las Fuerzas Armadas, pero a todas las instancias. Entonces uno no puede decir que es solo un problema de las Fuerzas Armadas. Ahora, con el avance de las guerrillas a finales de los 80, surgen los paramilitares de nuevo en Colombia porque tenemos una vieja data. En la época de los 50 estaban los pájaros y los chulavitas y todo esto. Entonces reaparece una nueva generación de paramilitares muy asociados a los carteles de la droga, al cartel de Medellín, al cartel de Cali, en fin. Y van evolucionando, se legalizan en un momento dado, auspiciado por el senador Uribe en ese momento, y se crearon las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, que después se demostró generaron múltiples masacres en el país y masacres además con unos crímenes hechos con sevicia para generar terror. En ese proceso, las Fuerzas Armadas fueron permeadas por este momento. Después vienen los gobiernos de Álvaro Uribe que produjo una política y era que daba incentivos a los soldados por resultados, entre comillas, de dados de baja en combate contra la fuerza, contra las FARC sobre todo, pero contra las guerrillas en general. Entonces apareció una estrategia de algunos militares, no podemos decir que fue toda la institución tampoco, pero fueron bastantes miembros de las Fuerzas Armadas y sobre todo con algunos altos mandos que generaron una serie de estrategias que resultó en la muerte de muchachos que eran totalmente inocentes y no pertenecían a ningún grupo armado ilegal. Es lo que se dio en llamar en Colombia, un nombre equívoco, pero así se les conoce como los famosos falsos positivos. Las investigaciones después de que se hicieron por parte de organismos internacionales de derechos humanos dan por sentado que hay que fueron más de 6.000 casos, aunque mucha gente habla de unas cifras muy superiores, pero son creo que 6.200 casos comprobados de lo que se denominó falsos positivos. Muchachos que no tenían cómo estudiar o cómo trabajar, se los llevaban, por ejemplo, de aquí de una población cercana a Bogotá, Soacha, que fue un caso emblemático, se los llevaban con engaños por ejemplo, el Catatumbo, diciéndoles que allá iban a tener empleo en el campo, en alguna parte, y allá les ponían botas de guerrillero, uniforme de guerrillero y los mataban impunemente. Entonces estuvo permeado el ejército por eso. Pero uno no puede decir que fue todo el ejército o todas las Fuerzas Armadas. Eso no se puede sostener. Progresivamente el ejército se ha ido depurando. Han habido altos mandos que han pagado cárcel, que han tenido que
rendir cuentas a la sociedad. Probablemente no son todos los que deberían, como ocurre siempre. Lo mismo ocurre con los paras, con los exguerrilleros, en fin. Hoy en día las Fuerzas Armadas han mantenido una posición muy firme, muy fiel a su tradición, y es que las Fuerzas Armadas en Colombia no hacen golpes de Estado. A pesar de la enorme presión que ha habido con el gobierno de Petro, entre otras cosas por un general que fue retirado, de apellido Zapateiro, un personaje de ultraderecha y radical que estaría dispuesto a dar golpe de Estado, a pesar de enormes presiones, a pesar de la presión de algunos gremios de miembros de las Fuerzas Armadas retirados, las Fuerzas Armadas en Colombia no se prestan para golpes de Estado, por lo menos no hasta ahora. De hecho, por ejemplo, el actual ministro de Defensa es un general retirado y ha sido un enorme defensor de la democracia en estos momentos, un gran defensor de la democracia en este momento. Ha liderado parte de las investigaciones con el atentado al senador Uribe Turbay y ha preservado, como lo hicieron anteriores ministros y líderes de las Fuerzas Armadas, la democracia en Colombia. Entonces, hay, igual que en el resto de la sociedad, hay algunos miembros de las Fuerzas Armadas que han cometido errores de caer en corrupción, de caer en narcotráfico o del tema de los falsos positivos, pero la institución como un todo hoy en día lucha mucho por los derechos humanos. Quiero decirte que la bandera de la Universidad Militar Nueva Granada, en cabeza del actual rector, es justamente la defensa de los derechos humanos. El actual rector de la universidad tiene doctorado en derechos humanos, precisamente. Entonces tenemos unas transformaciones que van en conjunto con las transformaciones de la sociedad. Como señalaba hace un rato, el proceso político ha ido cambiando progresivamente y nos hemos ido pasando de el lenguaje de las balas al lenguaje discursivo, por muy grosero que sea, por muy atrevido, a veces vergonzoso, pero digamos ha habido una transformación hacia allá. En fin, el tema es crítico, las Fuerzas Armadas se enfrentan a enormes presiones, hay que decirlo. La derecha de este país es muy poderosa y tiene muchos vínculos con las Fuerzas Armadas y las somete a presiones enormes, ¿no? Pero han aguantado sobre todo la tentación de dar un golpe de Estado a un presidente como el presidente Petro, que como dije es un presidente realmente liberal, pero no realmente de izquierda. Eso Sí, demuestra un poco lo radical que es la derecha en Colombia, que me recuerda mucho a la derecha estadounidense, ¿no? y Cualquier bueno, persona que piensa como Keynes la acusan de comunista, como si Keynes hubiese sido un comunista, pues. sí, y me gustó la referencia que hiciste a no a Marx, sino a Max Weber al Max Weber, comienzo de sí, tu señor. presentación, y entiendo entonces esta perspectiva institucionalista, no únicamente institucionalista, compleja, pero finalmente con un fondo institucionalista en perspectiva histórica. Y yo por eso te preguntaba por estas instituciones que son claves en nuestras repúblicas actuales. Nos quedan 2 minutos y en 2 minutos, para no interrumpir, te pediría algo así como esa respuesta, sí o no, pero dinos una breve reflexión sobre Trump y la circunstancia de Colombia. Un poco para tu despedida. Bueno, Yo sé que esto merece otra cosa, pero no quisiera que dejáramos, aunque sea de escuchar el enunciado, por favor. bueno, agradeciéndote de nuevo tu invitación, sí. El tema de Donald Trump con respecto a Colombia, pues primero hay que señalar que está en la orilla ideológica opuesta a la del presidente Petro, ha sido muy resistente al presidente Petro. Sin embargo, por diferentes razones estratégicas, Estados Unidos tiene una serie de bases militares en Colombia que no son declaradas legalmente como bases militares, pero que en la práctica lo son, ¿sí? En un cerco hacia Venezuela, pero también en un cerco hacia la Amazonía, hay que decirlo de una vez por todas, y hacia la riqueza acuática de América Latina, sobre todo allí en Iguazú y en toda la triple frontera, donde se tiene una de las fuentes subterráneas mayores de agua del mundo. Así es, Y y como aquí esa bandana también. chiva, las
Sí. Aquí también. En todos, en Ecuador, en Perú, en Colombia, tenemos el 40% de los nevados del mundo. Imagínate, que son agua dulce. ¿Sí? Bueno, el presidente Trump, en el momento en que puso los aranceles a Raimundo y todo el mundo, yo hice un podcast que llamé Un arancel no se le niega a nadie, ¿no? A Colombia le puso el 10%, es decir, el más bajito de todos los aranceles. Eso sorprendió un poco, pero porque hay razones estratégicas que a Estados Unidos no le interesa irse de pelea de frente con Petro, pero sí atacarlo por debajo de cuerda. Entonces, como mencionábamos, reciben a la ultraderecha como si fueran emisarios del pueblo colombiano y lo reciben nada menos que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Entonces hay una posición ambigua que yo creo que es muy característica de Donald Trump en muchas cosas, ¿no? Sí, en muchas cosas. Sin embargo, no ha habido una reacción muy fuerte y con esto cierro, porque a la voz de todas estas medidas de Donald Trump, el presidente Petro aceleró un proceso que ya traía de vincularse a los BRIC y adelantó 12 acuerdos con China para entrar a la nueva ruta de la seda. Entonces, ahí estamos. Presidente Petro ha abierto una discusión y la quiere llevar a la práctica y va avanzando sobre un nuevo canal interoceánico a través del río Atrato y del río Baudó. Bueno, hay varias posibilidades y China ya está interesada en hacer los estudios previos. Te agradezco mucho este comentario. Te pido por favor que en una próxima oportunidad dejemos pasar unos días para conversar exactamente sobre estos temas que son de gran importancia, que en el Perú se conocen poco y que son temas sustantivos de la geopolítica en el sentido multivariado o multidimensional de la palabra. No solamente lo político-militar, sino lo económico, lo cultural, lo geográfico. Y muy poca gente sabe que la bioceanidad de Colombia es un valor, es un patrimonio, es un valor fundamental y que tiene que ver también con ese proyecto de canal acuático al que tú has mencionado, del cual se conoce muy poco. Y por otro lado, el hecho de que Colombia todavía mantiene un estatus de una especie de socio no militar de la OTAN. Es el único país de América del Sur que mantiene ese estatus y que el ejército, la Fuerza Armada de Colombia lo explica perfectamente. Yo te agradezco infinitamente tu contribución. Estimados amigos, aquí predominan las versiones polarizadas en contra de todo lo que es, digamos, progresista. A mí no me gusta la palabra porque ya francamente derecha, izquierda o progresismo para mí se usan porque a veces no hay otro remedio, pero no tiene significación. Entonces son tan polisémicas, como dicen los viejos maestros de ciencia política, que nos dicen muy poco, pero creo que nos hemos entendido para que ustedes tengan otra visión de un politólogo que está terminando su doctorado. Ahí le alcanzaré algunas viejas lecturas de mis épocas en que trabajábamos con Paul Oquist y otros sobre el tema de la violencia en Colombia. Tengo un libro de Paul Oquist sobre la violencia en Colombia que tal vez fue de los primeros en los años 60 sobre la violencia en Colombia. Así es, el año 60. Lo publicó el Instituto de Estudios Colombianos y yo tuve la gran oportunidad de que antes de terminar mi pregrado, un profesor me vinculó como investigador al Instituto de Estudios Colombianos. Excelente. Bueno, yo trabajé con Paul antes de su final conversión en supérstite de los Ortega, pero esa es otra historia que a todo el mundo le puede pasar, ¿no? Hay que saber distinguir los momentos en la vida del Cristo o en la vida de cualquier ser humano. Muchísimas gracias por eso. Creo que ha sido una presentación muy clara, directa, y vamos a continuar para tocar otros temas, así con la misma claridad y a la vena, como nos interesan las cosas, por Red de Comunicación Regional y por Nexus Geopolítico, que desde ya quedamos hermanados. Muchas gracias, sinceramente. Manuel, a ti muchas gracias y a todo el equipo, y con mucho gusto estará disponible cuando tú lo dispongas. Y un cordial saludo para esa institución en la cual trabajas, que entiendo tiene una prosapia intelectual de imparcialidad y de búsqueda del rigor, y no solo de repetir consignas como se cree que son
todas las instituciones diplomáticas o militares en nuestras repúblicas. Un fuerte abrazo y muchas gracias. Hemos presentado Geopolítica en RCR.